Muchos decimos hay poder en la oración, que Jesús transforma vidas. Es tiempo de escuchar de boca de los que han experimentado el poder de la oración y el toque de Jesús para transformar sus vidas. Este y todos los miércoles 7 de la noche, no te pierdas Vidas Transformadas. Buenas noches, hermanos, qué bueno estar con ustedes en este nuevo programa de Vidas Transformadas. Hoy el Señor quiere mostrarte algo especial. Si no conoces de nosotros, conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram también. Queremos saber de ti todo lo que vas aprendiendo mientras escuchas estos testimonios de vida. Hoy tenemos dos invitados súper especiales, el matrimonio Solís. Bendiciones, hermanos, qué dicha estar juntos para escuchar la vida de Dios. Así que, ¿cómo se sienten hoy? Un gusto, Catherine, de verdad. Carol, ¿verdad? Muy contentos desde que nos dijeron que íbamos a pasar a dar testimonio, de verdad. Muy contentos de compartir. Gracias. Estamos contentos con la familia y con usted en este momento, ¿verdad? Bendiciones a todos aquellos que nos ven por primera vez. Queremos que vean los números en pantalla para que se conecten con nosotros, preguntas, comentarios y también lo que Dios va haciendo. Así que vamos a escuchar este excelente testimonio que tiene este matrimonio. Tal vez muchos los han visto en la iglesia, tal vez usted se conectó por primera vez a la Iglesia del Rey Costa Rica, pero hoy el Señor quiere hablarte por medio de su testimonio. Así que vamos a escucharlos a ellos más o menos como en general, ¿verdad? Porque a veces hay muchos detalles y cosas, ¿verdad?, que Dios va haciendo. ¿Qué ha pasado en sus vidas cuando ustedes se conocieron, antes de casarse? ¿Qué pasó ahí antes de conocer de Jesús? Bueno, igual yo conocí a Carol desde hace ya 15 años, ¿verdad? 16, me equivoqué. Bueno, 16. Eso le pasa a todos. ¿Sí? Un año más, un año menos, pero 16. Relativamente jóvenes, ¿verdad? Teníamos ahí algo de quién era Cristo, Dios y todo, ¿verdad? Que era bueno y que era malo, ¿verdad? No podemos decir que no se que eran ignorantes. Exacto, ¿sí? No era que había ignorancia, simplemente ya, y uno es majadero, terco, no sé, póngale en el nombre que quieran. Pero obviamente hubo atracción y demás, pero no se nos enseñó, Catherine, cómo hacerlo, cómo tener pareja, ¿verdad? No sé, cómo guardarse para un matrimonio, no teníamos cómo lidiar un noviazgo. Cómo lidiar un noviazgo, nunca, bueno, a mí, y ya después conociendo, ¿verdad?, Carol, tampoco vi que le hayan explicado el tema, entonces, éramos como errantes, ¿verdad?, en esa parte, éramos como errantes, no sabíamos absolutamente nada, y empezamos a hacer cosas de jóvenes, incorrectas, que hasta el momento, no voy a adelantarme, hemos tenido que estar sanando. Sí, yo creo que una de esas cosas, obviamente la inmadurez, ¿verdad? Yo tenía 15 años y Jacob tenía 17. Empezamos a ser amigos y nos llevábamos muy bien. Sin embargo, los vacíos que teníamos al conocernos y hacer clic, ¿verdad? Porque realmente lo que hay es una inseguridad, no teníamos eso en casa y a la vez, ¿verdad? Estábamos casi que solos, porque mis papás andaban en sus cosas, sus papás también, ¿verdad? Nuestros hermanos mayores igual, entonces, y no les correspondía a ellos, entonces, los vacíos se llenaron el uno hacia el otro. ¿Qué piensan ustedes acerca de que todas estas cosas producen codependencia de uno del otro? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Yo sí creo que es algo que nos afectó demasiado a nosotros dos, porque no estaban mis papás, no había ese amor que necesitaba ser llenado en mí, ¿verdad? Hablando por mí, ¿verdad? Supongo que igual Jacob, y obviamente él cubría muchas de las cosas que no estaban. De sus vacíos. Sí, y sus exactamente. Entonces, claro. Ese amor que yo vi en él, esa ternura, esa parte, ¿verdad?, que estaba interesada en mí, me veía importante, se hizo codependiente en mi corazón hacia esas cosas. Igualmente la inseguridad de cada uno, ¿verdad? Mi inseguridad, la inseguridad de ellos, al estar juntos, pues
nos sentíamos seguros, ¿verdad? Que eso está mal, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a adelantar, pero sabemos que con Jesús es con el que encontramos esa seguridad, ¿verdad? Sí, porque algo que me interesa mucho de este testimonio es como los jóvenes, ¿verdad? O adultos también que ahora van a tener pareja o piensan en un matrimonio futuro, podemos pensar que aquella persona que viene y me ama tal y como soy, ¿verdad? Porque al principio todo es hermoso. Va a llenar mis vacíos. Entonces se produce esa codependencia. Ahora, cuando ya ustedes se casan, ¿qué empieza a suceder? Vas a responder. Para respirar. Obviamente cuando nos casamos, cuando uno se casa es como hacer las cosas en orden. Cuando usted empieza a ordenar las cosas, Dios empieza a hacer, ¿verdad? Entonces, empezaron a verse cosas ahí, ¿verdad? Enredos y demás que veníamos arrastrando. Entonces nace Derek. De hecho, Derek nace antes del matrimonio, ¿verdad? No, Derek nació después, pero nos casamos embarazados. Bueno, estaba embarazada ya prácticamente. Se concibió. Entonces, embarazados. correcto, sí. Carola sí. ¿Verdad? Entonces, nace Derek, ya casados, y Derek nace por parto de cesárea, ¿verdad? Derek es separado de Carol, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que hicimos nosotros mal, las llevó él ahí. Empezaron a recaer sobre él, ¿verdad? Empezamos a entender esa parte en una revelación, ¿verdad? Sí, obviamente claro. Dios nos empieza a revelar cosas con Derek, y pobrecito mi hijo, ¿verdad? Empezó a recibir eso, y esa es una de las cosas que les traigo, ¿verdad? Que nuestros hijos son los que llevan esas cargas por nosotros. Nosotros no llevamos todo siempre, son los hijos. Entonces Derek empezó a llevar eso, ¿verdad? La inseguridad de Derek, ¿verdad? Miedos. Al día de hoy Derek todavía enfrenta cosas. Pero nuestro matrimonio, Catherine, desde ahí, pues empezó a ordenarse un poco, ¿verdad? Empezó a ordenarse un poco, pero sí, lo voy a dejar ahí, no sé si Carol tiene algo que decir, pero en Derek sí recayeron muchas cosas. Sí, una de las cosas que verdad uno descubre, porque nosotros nos casamos y tampoco es que verdad éramos la familia más cristiana, los cristianos más verdad transformados. Hubo un proceso demasiado fuerte, verdad, porque nosotros nos casamos y sí, ya veníamos a la iglesia y habíamos decidido hacer las cosas en orden, pero el encuentro con Jesús de cada uno de nosotros sucedió estando en el matrimonio. Entonces ahí fue donde entendimos, como decía Jacob, que Derek venía viviendo todas esas cosas a causa de nuestros errores, ¿verdad? Él arrastró todo eso porque nosotros decidimos hacer las cosas mal. Y como dice Jacob, es muy importante ver, ¿verdad?, que nuestras generaciones, a causa de nuestros errores prematrimoniales, ¿verdad?, antes de casarnos, van a venir a influir en nuestros hijos. Y nosotros como padres pagamos eso también, porque duele mucho ver a nuestros hijos vivir cosas que fueron a causa de mis malas decisiones, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes vean cómo Dios, a pesar de que nos casamos, aún no teniendo esa relación con Jesús, su misericordia estuvo dentro de nuestro matrimonio, porque Jacob empezó a conocer cosas de Dios, ¿verdad? Él y el Señor, yo con el Señor, y como pareja juntos, ¿verdad?, poder resolver esas situaciones, pero ahí ya estaba Dios, ¿verdad? Podríamos decir entonces para los jóvenes y las parejas que nos están viendo que lo que hacemos antes del matrimonio lo recogemos después del matrimonio. Qué importante eso, sí. Es interesante porque muchas parejas muchas veces vienen y nos dicen, pero qué raro, nos casamos y todo se despedazó. Mejor nos hubiéramos quedado juntados como estábamos, porque ¿cuántos años vivieron ustedes de juntados? 3 o 4.
Yo creo que ahí Como, estás mal. como Ahí estás 3 mal o tú. 4, porque fuimos como 2 novios. Carol es de la de las cuentas. Sí, sí, Entonces, sí, Como ya de 2 los novios números. así, ¿verdad? Yo Cada creo quien que está en su mal, casa. pero bueno. Yo creo que son más. Cada quien en su casa, ¿verdad? Y ya después, a los 2 años de estar jalando, como dicen, empezamos a vivir juntos, ¿verdad? Hubieron demasiadas circunstancias que yo digo que dieron más pie a que, ¿verdad? A la dependencia. Sí, nos juntáramos, ¿verdad? Que demasiada mala decisión, o sea, ya hay esa inseguridad de que para qué me voy a casar, ¿verdad? Si ya estamos bien, ¿verdad? Y entonces hay muchos problemas que más bien a uno lo hace irse como más para atrás para decidir casarse, ¿verdad? Entonces, muy mala decisión juntarse, o sea, no es lo que Dios quiere, es totalmente fuera de lo que Dios exactamente. quiere. Entonces, esas decisiones antes del matrimonio nos traen consecuencias después del matrimonio. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios puede transformar, que es la parte más importante que cuando Jesús viene a nuestros corazones. Entonces, antes de hablar acerca de cómo Dios transformó su matrimonio, ¿qué hizo Dios en sus vidas independientemente, así cada uno? Yo creo que esa es la parte más fundamental, porque si bien es cierto, yo no puedo salvar a Carol ni a mis hijos. Yo dependo, ¿verdad? Primero de lo que Dios quiera conmigo, de lo que Él quiera hacer conmigo, y yo me tengo que salvar a mí mismo, ¿verdad? Salvar mi alma. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo había conocido todas las iglesias de San de Guadalupe, gracias a mi mamá, pero no tenía todavía una relación, simplemente estábamos buscando, y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que debemos buscar para poder encontrar. Entonces, Catherine, la parte fundamental, y es la que ojalá que se lleven en este día, es que uno debe buscar de Dios para empezar a sanar las cosas. Con solo ir a la iglesia no se puede. Esa es una relación que uno debe tener. Dios debe conocer esas cosas y Él va a ir haciendo. No va a depender ni del pastor, ni de la iglesia, ni de los hermanos, ni de la esposa, ni de los hijos. Va a depender de uno mismo si uno quiere que las cosas mejoren. Toda esa basura que se iba quedando y uno viene arrastrando, tiene que ir soltándola y tiene que ir cortándola, ¿verdad? Sí, una de las cosas, ¿verdad?, que nos ayudó, ¿verdad?, en lo personal, y yo creo que Jaco está de acuerdo conmigo, es que la iglesia local es algo fundamental para una familia. Cuando uno está formando familia, lo que se enseña en la iglesia, lo que a uno lo forman, ¿verdad?, todo lo que le abren los ojos a uno, ¿verdad?, que al principio nos chimaba, como dicen, pero ¿verdad?, eso no es para mí, ¿qué les pasa?, ¿verdad?, ya me están... Pero Dios iba transformando ahí, ¿verdad? La iglesia es una parte muy fundamental en nuestra familia. Realmente yo creo que fue respuesta de Dios, la iglesia del Rey. Segundo, los procesos en los que nos lleva la iglesia, ¿verdad? Los 12 pasos, las sesiones de sanidad, ¿verdad? Las escuelas de crecimiento, todo eso lo está uno moviendo, o sea, no hay comodidad. Hay esa parte de estar moviéndome en el espíritu y no quedarme quieto. El servicio en la iglesia me hace despertarme y ver que no soy solamente una esposa. También puedo dar más, ¿verdad?, en mi iglesia y darles ejemplo a mis hijos, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido parte de la transformación de mi vida, ¿verdad? Porque Dios me ha llevado por procesos, pero es a través de esos enseñanzas que nos dan aquí en la iglesia, ¿verdad? Y otra de las cosas que antes que todo eso es una relación con Jesús, ¿verdad? Yo creo que yo nunca había aprendido eso. Mis papás me pudieron hablar de Dios y todo eso, pero nunca acercarme a Jesús de la manera en que yo lo vivo ahora. Y yo creo que esa es una de las bases en un matrimonio, que él tenga su relación con Jesús, yo tenga mi relación con Jesús, para que lo que sea que se nos ponga enfrente, podamos juntos, ¿verdad?, enfrentarlo. Y si pudieran mencionar 3 vacíos que cuando encontraron a Jesús se llenaron, ¿cuáles serían? Porque hay muchos, ¿verdad? Pero digamos 3 cada uno. Los míos, los temores, demasiados temores. Temor al divorcio, temor a ser defraudada, temor a ser abandonada, rechazada, al matrimonio. Sí. Les voy a contar por qué, porque él cuando éramos novios me dijo, cuando tengamos hijos y cuando nos casemos, y yo,
¿qué? Yo, ¿qué? Y entonces, sí, usted no, yo no quiero que, no, usted está muy perdido, le dije yo, ¿verdad? Y entonces, no, yo voy a hacer que usted se quiera casar, ¿verdad? Y todo Lo eso. logré y ahora somos 3. 5. Sí, 5, somos 5. Y ese proceso, ¿verdad? Son cosas que a uno le ayuda demasiado. Yo creo que para mí el matrimonio ha sido una de las cosas más bonitas que Dios me dio, y a través de conocer a Jaco, esos vacíos se llenaron, ¿verdad? Porque Jesús me enseñó que el matrimonio no era como lo vivió mis papás, ni la relación con mis hijos como la que yo tuve con mis papás. Entonces todo eso se rompió. Entonces sería como los temores, mis inseguridades también, ¿verdad? Que ahí viene el rechazo y todo eso, ¿verdad? Y el amor, ¿verdad? Tenía mucho miedo a ser amada y a que uno lo traten tan bonito, ¿verdad? Esos son vacíos, yo creo, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que mi parte igual, aunque mis papás pues no se separaron a muy temprana edad de nosotros, ¿verdad? Ya estaba grande, ya había pasado por mi niñez, mi adolescencia. Ellos estaban, pero no estaban. Entonces había una parte ahí de inseguridad, ¿verdad? De parte de mi papá, mi mamá, esa parte del amor, ¿verdad? Del perdón. O sea, podríamos mencionar muchos, ¿verdad? Pero esa parte al cambio, todas esas cosas, pues estando en la iglesia, estando en mi relación, ya con familia, con hijos, pues Dios empezó a sanar. Dios empezó a sanar. Entonces, hoy por hoy no me da miedo perdonar a la gente, ¿verdad? Acercármele, ¿verdad? Decirle, perdóneme por tal cosa, pedir una disculpa, decirle a alguien que lo amo, ¿verdad? Uno como hombre le cuesta decirle hasta al papá, te amo, papi. Eso es mentira. Cuesta montones. No todas las personas tienen eso con los papás, ¿verdad? Y yo hoy por hoy hablo con mi papá, le digo que lo amo, con mi mamá y cualquiera quiera decirle, ¿verdad? Sí. No a mujeres, ¿verdad? Pero mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Están creciendo con esa parte. Entonces se ve la sanidad que hay ahí. Entonces creo que esas son las áreas que se han podido sanar. Muchas personas tal vez piensan que este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando Dios empieza a tratar a cada uno y después en el matrimonio en sí, piensan que es como por arte de magia, ¿verdad? Que recibimos a Cristo en nuestro corazón y todo empieza a suceder. Pero, ¿qué dirían ustedes? ¿Es una decisión o no? Yo creo que sí, totalmente. O sea, Dios no va a venir a hacer las cosas por arte de magia. Primero una disposición, ¿verdad? Y un deseo a ser transformado, ¿verdad? Por eso la palabra nos habla de la renovación de la mente, pero tampoco es que Dios renueva mi mente, sáname, ¿verdad? Con una varita sucedió todo. Yo creo que es pagar el precio, entender que se trata de Dios y que a pesar de que tuvimos un pasado difícil, Dios eso lo puede restaurar, es creer y estar convencido de eso. Realmente mis procesos personales, ¿verdad? En los que obviamente mi esposo ha estado involucrado porque él está ahí, no puede hacer nada Jacob por mí, no puede hacer nada la iglesia por mí, es mi decisión decidir ser sanada, restaurada para poder disfrutar la vida y yo creo que esa es la vida en abundancia, cuando decidimos vivirla, ¿verdad? Tampoco es que Dios va a tirarle todo del cielo a usted y que usted, ay, sí, ¿verdad? Yo creo que debemos ser más conscientes de que no se trata de hacerlo así, ¿verdad? De una manera como mágica o fantasiosa, sino de ver de que Dios necesita nuestra disposición, que queramos eso para Él trabajar y buscarlo, ¿verdad? Como decía Jaco antes, buscarlo, porque si usted lo quiere nada más y no lo busca, no sirve. Una de las cosas más complicadas no, más difíciles es buscar de Dios. Es una de las cosas, por eso es que él dice que es solo para valientes. Exacto. ¿Verdad? Esos son los únicos que van a arrebatar el reino de Dios, o sea, solo los valientes. Y eso es un tema de valientes. Sí. Es un tema de querer hacer las cosas bien con la esposa, ¿verdad? Hacer las cosas bien con los hijos, bien con Dios. Cuando uno hace bien las cosas con Dios, todo se hace bien, todo se hace
como debe ser, como Dios quiere, ¿verdad? A veces el ser humano empieza al revés. Quiere tener familia, o verdad, buen trabajo, esto, y de último Dios. Entonces, creo que el orden fundamental para todos es Dios, ¿verdad? Ese es el orden. Se lo decimos por experiencia, se lo decimos hoy, ¿verdad? Amar a una mujer no es fácil, no es fácil. Hay que aprender a amar a Dios primero para poder hacer esa función. Dios nos da un orden, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más complicada, cuando ya se viene de la decisión. Y ahora hablando, digamos, como la parte ya como en sí, ¿qué cosas empezó a transformar Dios en el matrimonio, como padres, también como mujer y como hombre, ¿verdad? Como los roles habían estado distorsionados por su pasado, ¿qué cosas empezó Dios a transformar cuando ustedes dijeron, ahora sí, Jesús, decido por ti? Yo creo que en mí una de las primeras cosas fue la sumisión. Viví un año, tal vez un poquito más, que yo le decía a Jacob, uy, es que no sé por qué Dios viene otra vez y me trae esto, ¿verdad? Cualquier cosa, lo más mínimo. Él me decía, no vas a ir a eso porque no quiero que le pase tal cosa, ¿verdad? Y no es que mi esposo estaba imponiendo, sino que él me estaba cuidando, y esa parte de que me cuidaran para mí era como chocante, ¿verdad? El rechazo. Obviamente, claro. ¿verdad? Y recuerdo que una vez yo le dije, Dios, ¿qué es esto? Y estábamos una vez en una reunión aquí de mujeres y yo le comenté a una de las mujeres que Dios me había hablado ese día la palabra sumisión, pero yo nunca había leído que era eso, ¿verdad? Y realmente el ser sumiso es dejarse amar. Y yo no había entendido esa parte. Entonces, una de las primeras cosas que Dios trabajó en mí, ¿verdad?, para poder ser esposa, es la sumisión. Que quizás usted como mujer diga, ay no, pero yo no voy a dejar que un hombre me haga como un chicle, ¿verdad? Pero no es así, es dejarse amar. Si esa persona verdaderamente la ama a usted, es una protección que Dios puso sobre nosotras. Y así fue como yo lo entendí. Realmente ahora cualquier cosa yo voy y le pregunto a Él y me interesa mucho lo que Él piense, porque sé que Él me está amando y me está protegiendo en esa parte, lo cual no sucedía antes, ¿verdad? Quizás otra de las cosas es acuerdos. No habían acuerdos, realmente prefería hacer las cosas yo antes que decirle, ¿verdad? Y creo que va de la mano la sumisión, ¿verdad? También. Y no, pues ahora nosotros nos sentamos y esto, cualquier situación, sea de mis hijos, de la casa, finanzas, trabajo, ¿verdad? Una salida a algún lado, él y yo nos sentamos y no lo vamos a hacer, o sí lo vamos a hacer, o prefiero que no lo hagas así, tal vez pensemos otra manera, ¿verdad? Hay mucho diálogo, algo que no había, ¿verdad? Recuerdo que nosotros buscamos ayuda porque la comunicación entre nosotros era terminar en pleitos, ¿verdad? Y Dios nos enseñó mucho en la parte de los acuerdos y en lo personal como mujer, la parte de la sumisión. Una de las cosas importantes que aprendí, o que Dios me enseñó en este caso, es cómo debo yo cuidar a mi familia, cuál es el orden, cuál es mi rol como esposo, cuál es mi rol con ella y cuál es mi rol con mis hijos. A veces, ¿verdad? Es un colocho. Sí, a veces, no sé, no voy a hablar de los demás, pero yo me imagino a los hombres pensando en, yo voy a mi casa, dejo la comida, me voy a trabajar, dejo la comida, me devuelvo a trabajar, dejo la comida, y ya con eso se sustenta. Porque tal vez nuestros padres nos enseñaron a, vaya, deje la comida y adiós. Esa fue la forma en la que le enseñaron a dar amor. No, ¿verdad? Obviamente la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El trato, cómo debe cuidar uno a la esposa, cómo debe tratarla. Y con los hijos, igual. Obviamente no vamos a ver quién es más importante y quién no, porque es la familia como tal, pero Dios me enseñó esa parte, el rol que uno debe tener con los hijos y con la esposa y con la familia como tal, ¿verdad? Esa relación que yo voy a tener con Él es la que me va a dar a mí cómo yo solventar las decisiones que voy a tomar con mi esposa y con mis hijos y mi trabajo,
¿verdad? Que es lo que Él me da también, ¿verdad? Para poder yo solventar mi casa, mi matrimonio. Entonces, no puedo decir que esto yo lo aprendí en la calle, o sea, lo aprendí en la iglesia. No puedo decir que lo aprendí en otro lado. La iglesia es la parte fundamental del matrimonio, la iglesia como tal, porque te enseña las cosas, ¿verdad? Te da las bases, y eso yo lo aprendí en la iglesia, aquí en la iglesia del Rey. Entonces, los invito de verdad a que busquen a su iglesia local, ¿verdad? Si tienen problemas en su matrimonio con sus hijos, porque ahí es donde encontramos lo que necesitamos, porque Dios está ahí. Y si después empiezas a tener una relación con Él, pues se va a caer las escamas de tus ojos y vas a poder ver lo que Dios quiere para tu familia. Entonces, por así decir, en resumen, cuando nosotros somos transformados con una relación personal con Jesús, la familia empieza a ser transformada, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le podrían dar en el caso de Jacob a los esposos y en el caso de Carol a las esposas para que Dios transforme los matrimonios? O si estás juntado o estás de novio, ¿qué podrías hacer para que venga el orden de Dios? Bueno, creo que di una explicación ahorita, ¿verdad? Pero igual con la juventud, no se junten, por favor. No es algo bueno para ustedes. Busquen consejo. Es lo más importante que pueden hacer. Dirigiéndome a la juventud, hay que buscar consejo para no dañar a esa persona y no dañarte a ti mismo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Hay un daño y después ese daño llega hasta el matrimonio. Y es un poco más difícil. Y si no están en Cristo, no buscan de Dios, eso no va a terminar bien. Entonces, eso es un consejo ahí para la parte juvenil, ¿verdad? Ya en el matrimonio, el consejo es, en resumen de lo que dije ahora, ¿verdad? Es fundamental asistir a una iglesia local, es fundamental buscar de Dios, y ahí van a obtener las cosas. Siempre va a ser el cambio personal, lo que usted quiera hacer, que usted tome una decisión real para no ver tu vida mal, para no seguir viendo a tu familia mal, para no seguir viendo a tu esposa mal. Si ves a tu esposa mal y tus hijos están mal, es porque estás haciendo algo mal como esposo, porque ellos son el reflejo de lo que eres, ¿verdad? Entonces, si tus hijos están mal, tu esposa anda mal y te quiere dejar y usted la quiere dejar a ella, es porque no has tenido una conexión directa con Él. En lo personal, creo que a los jóvenes lo más importante, ¿verdad?, es buscar una relación con Jesús, porque está bien, como decía Jaco, ¿verdad?, de entrar al matrimonio, ¿verdad?, y tal vez ya cometiste el error, no es tarde, ¿verdad? Si usted ya cayó en fornicación, si usted ya sabe que cometió cosas que no debía haber hecho antes de tener una pareja en matrimonio, nosotros caímos en esto y creo que no fue lo correcto, ¿verdad?, obviamente, pero nosotros no teníamos una guía, ¿verdad?, y espiritual que nos enseñara eso y nos formara en esa parte. Si usted ya está en la iglesia y está viviendo esto, lo más sano, como decía mi esposo, es correr a buscar dirección. Confesar ese pecado es una de las cosas en las que primeramente usted va a poder ser libre, ¿verdad?, y decidir no hacerlo más, ¿verdad? Si usted no está en la iglesia y usted está viviendo esto, lo mejor es, ¿verdad?, ponerle fin a esa situación buscando ayuda, ¿verdad?, como jóvenes, porque yo creo que en la juventud lo que más sufre es soledad, y al no tener a alguien a su lado que lo guíe, que lo ayude, que lo escuche y no lo juzgue, ¿verdad?, porque el miedo los viene a consumir en eso, y no va a lograr salir de ahí. Como esposas, usted no puede cambiar a su esposo, eso es lo que le puedo decir. Oré por muchos años porque nosotros llegamos a la iglesia y pues Jacob vivió sus procesos, ¿verdad? Y yo quería que fuera ya y que fuera a esta manera y que fuera como yo lo quiero.
Y algo que yo entendí es que Dios nunca me va a dar lo que yo quiero, porque no es como me va a servir en la vida, ¿verdad? No es como Él lo quiere, no es el amor de Dios para mí. El amor de Dios para nosotras como esposas es seguir su voluntad y confiar en que Él va a transformar a su esposo a la manera de Él, y esa es la mejor manera. Así que mi consejo es: ore. Si su esposo no va a la iglesia, si su esposo está yendo pero está ahí, ¿verdad? Ore, no deje de orar. La oración tiene poder, y si usted tiene fe, algo va a suceder, y en lo que menos usted lo espere, eso va a llegar. Entonces ese es mi consejo. Y como matrimonios, un matrimonio sin Dios no funciona. Entonces yo creo que la base de los matrimonios, por eso nos habla la palabra de la cuerda de 3 dobleces, es Jesús. Entonces esos serían mis consejos. Muchas gracias, Jaco, Carol, de verdad estamos agradecidos. Si el Señor te habló en este momento mientras escuchabas alguna de las palabras, consejos o algunas de sus experiencias, queremos saber lo que Dios hizo en tu vida, queremos saber qué pasó ahí. Y si no conoces a Jesús, por favor, escríbenos a los números que salen en pantalla, a nuestros chats. Queremos saber qué hizo el Señor en tu vida, porque queremos conectarte con Jesús y que puedas tener una relación personal con Cristo. Así que si no tienes iglesia local, conéctate con nosotros, llámanos y escríbenos, porque queremos saber qué experimentaste mientras escuchaste este testimonio. Y para terminar, queremos orar, porque queremos que Dios cierre esta palabra y lo que Dios habló en tu vida. Así que ahí donde estás, solo inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor ahí donde estás: Señor, yo te necesito. Te necesito como joven, como adulto, como mujer, como hombre. Necesito que tú vengas y llenes mi vida y me ayudes a ser libre, a ser transformado, como tú lo hiciste con Carol y con Jacob, como tú lo hiciste con esta familia, Señor. Por favor, Señor, ayúdame. Si eres esposo o esposa, dile al Señor: yo necesito tu dirección, porque no puedo ser la mejor esposa o esposo solo. Te necesito a ti. Señor, ahí donde está cada uno de los que nos están viendo, Señor, yo estoy orando para que puedan tener una experiencia personal contigo, una experiencia de un antes y un después, una experiencia donde que sea real y no religiosa, que transforme su mente, Señor, y que puedan ver más allá de lo que están viendo en este momento. Señor, tú conoces los problemas, las circunstancias matrimoniales, de relaciones de noviazgo, Señor, de pecado, donde nos cuesta tanto salir de ese pecado, Señor. Ahí donde están ellos, Señor, toca sus vidas, Señor, y trae una transformación, Señor. Declaramos vidas transformadas ahí donde están en su hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, una bendición haberlos tenido. Si gustan, pueden despedirse de la audiencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a todos, esperamos que sea de provecho. Bye. Dios les bendiga y recuerden, Vidas Transformadas todos los miércoles a las 7 de la noche, los esperamos. Muchos decimos: hay poder en la oración, que Jesús transforma vidas. Es tiempo de escuchar de boca de los que han experimentado el poder de la oración y el toque de Jesús para transformar sus vidas. Este y todos los miércoles 7 de la noche, no te pierdas Vidas Transformadas.